ahead and hit the like button and subscribe to the channel. And make sure you click the notification bell too. Gracias por apoyar el canal. El peor día de mi vida no fue cuando murió mi esposo. Fue cuando mi propio hijo me echó de la casa que construí con mis propias manos. Sí, así como lo escuchas. Ricardo, mi único hijo, y su esposa, me sacaron a gritos de mi propio hogar, ese mismo lugar que levanté ladrillo por ladrillo junto al amor de mi vida. Ese día no solo perdí una casa, perdí a mi familia. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, con el corazón hecho pedazos, no sabía que algo oscuro, algo que yo creía muerto dentro de mí, estaba a punto de despertar. Porque ese día entendí que cuando te quitan todo, te conviertes en alguien a quien deberían temer. Esta es la historia de cómo una madre humillada se transformó en la guardiana más peligrosa, y de cómo mi hijo aprendió que jamás debió traicionarme. Pensé que ya la vida me había puesto de rodillas todas las veces posibles. Perdí a mi esposo por el cáncer, vi cómo mis sueños se desmoronaban poco a poco y, aún así, seguí adelante. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en el que mi propio hijo y mi nuera me corrieron de mi casa. No era cualquier casa. Era la casa que construí con mis propias manos, con el amor de mi vida, con años de esfuerzo y sacrificio. Cuando Ricardo, mi único hijo, me miró a los ojos y me dijo que estorbaba, sentí que el mundo se me venía encima. Fue una humillación tan profunda que por unos segundos me creí la mujer más derrotada del planeta. Pero ellos no sabían algo muy importante. Ese mismo día, el dolor y el rencor que me atravesaron el pecho encendieron algo dentro de mí. Una rabia fría, silenciosa, casi quirúrgica. No era el berrinche de una madre herida. Era la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. Toda mi vida había sido abogada en la Ciudad de México. Había defendido a clientes injustamente acusados. Había enfrentado a gente poderosa y a sistemas corruptos. Sin embargo, nunca imaginé que el caso más difícil de mi vida sería contra mi propio hijo. Esa Rebeca, la abogada vieja que ellos pensaron que podían pisotear, estaba a punto de despertar. Querían mi casa. Muy bien, tendrían su casa, pero pagarían por ella un precio que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. La mía se serviría ahí mismo, en la sala, en la terraza de madera, en cada rincón de esa casa junto al lago que habían intentado arrebatarme. Antes de seguir contándote todo lo que pasó, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encanta sentir que no estoy sola cuando cuento esta historia. Yo soy Rebeca, una abogada de 58 años que ha pasado toda su vida en la Ciudad de México, trabajando duro para construir un futuro para su familia. Una familia que, al final, terminó traicionándola. La parte más importante de mi vida se fue hace 5 años, cuando Roberto, mi esposo, perdió la batalla contra el cáncer. Él no era solo mi compañero, era mi amigo, mi cómplice, el hombre que me hacía reír incluso cuando todo estaba saliendo mal. El día que se fue, algo en mí también murió. La vida se volvió una rutina gris. Me levantaba, iba al despacho, regresaba a un departamento silencioso y pequeño en la ciudad. La tele encendida solo para hacer ruido, la taza de café que siempre se quedaba a la mitad. Todo era un zumbido constante de soledad. En medio de ese vacío, solo había un lugar que me traía un poco de paz. Nuestra casa, en Tequesquitengo. Esa casa no era solo una propiedad en un papel. Era el último pedazo de vida que compartí con Roberto. La construimos desde cero, ladrillo por ladrillo, tabla por tabla. Recuerdo sus manos llenas de polvo, su casco de obra chueco, su sonrisa cuando lograba acomodar una viga. Yo misma cargué botes de pintura, ayudé a lijar la madera de la terraza, elegí las cortinas y las lámparas. Cada ventana tenía una historia. Cada escalón conocía el peso de nuestras risas.
la terraza de madera donde nos sentábamos a ver el atardecer con una copa de vino, la parrilla que instaló un verano y que usábamos para hacer carne asada los fines de semana. Todo era un altar vivo a nuestra historia de amor. A 3 horas de la Ciudad de México, la vida junto al lago era otra cosa. El aire olía a bosque húmedo, las noches eran silenciosas, pero llenas de cantos de grillos, y el reflejo de la luna sobre el agua parecía un cuadro pintado solo para nosotros. Ahí, entre el viento y el olor a tierra mojada, era donde podía sentir a Roberto más cerca. Solo tuvimos un hijo, Ricardo. Después de que su padre murió, él se convirtió en mi único lazo de sangre, en mi razón para seguir levantándome cada mañana. Quise ser fuerte por él, quise ser la madre que necesitaba, la que no se derrumba, la que siempre dice, todo va a estar bien. Pagué su boda de lujo, le compré un carro nuevo, lo ayudé con el enganche de su departamento, le resolví cada problema económico como si yo fuera un banco sin límite. Todo, absolutamente todo. Lo hice con la esperanza de mantenerlo cerca, de llenar el hueco que dejó Roberto, de mantener a la familia unida. Lo que no veía, o no quería ver, era que nuestra relación se estaba deformando. Lo que antes era amor y apoyo, se estaba convirtiendo en algo más parecido a una transacción. Y ese error me costaría muy caro. Ese fin de semana manejaba hacia el lago con el corazón un poco más ligero de lo normal. Había tenido una semana durísima en el despacho, llena de audiencias y clientes complicados, y lo único que deseaba era llegar a mi refugio, respirar profundo y escuchar el agua golpear la orilla. La carretera me llamaba, como siempre. Cuando llegué a la entrada de grava, estacioné mi carro y bajé con mi maleta pequeña. Fue ahí cuando vi algo que me hizo fruncir el ceño. Una SUV negra de esas caras que yo no conocía. Me pareció extraño, pero lo descarté. Pensé, tal vez un vecino, tal vez alguien se equivocó de casa. ¿Qué podría salir mal? Subí los escalones del porche, ya sintiendo el olor familiar de la madera y del lago. Pero al cruzar la puerta, me quedé helada. Ricardo, mi hijo, estaba sentado en la mecedora de la terraza, bebiendo una copa de vino como si fuera el dueño del lugar. A su lado, Paula, su esposa, movía la carne en la parrilla que Roberto había instalado. Ambos se veían totalmente cómodos, en confianza, como si esa casa fuera suya. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo en esa escena estaba mal, muy mal. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo Ricardo. No había alegría ni sorpresa en su voz, solo molestia. «¿Cómo que qué hago aquí?», respondí confundida. «Esta es mi casa, Ricardo». Paula me lanzó una mirada incómoda, pero no abrió la boca. Siempre había sido una mujer tímida, para no decir cobarde, y en ese momento su silencio me dijo más que 1000 palabras. «Pensé que vendrías hasta la próxima semana», respondió Ricardo, dejando la copa sobre la mesa con un gesto despreocupado. «Estamos usando la casa este fin de semana». Mis cejas se fruncieron aún más. «Deberías haberme avisado, hijo. Vine a descansar, ha sido una semana difícil». Fue entonces cuando vi las maletas en el pasillo. No eran maletas de fin de semana, eran maletas de alguien que planea quedarse. Mi mente empezó a sonar alarmas. Ricardo carraspeó y usó ese tono meloso que conocía muy bien, el mismo que usaba de niño cuando quería que le comprara algo. «Mira, mamá, Paula y yo hemos decidido que vamos a usar más la casa. Tú casi nunca vienes». Decidido. Esa palabra me quemó la piel. «Esta casa es mía, Ricardo. Tu papá y yo la construimos con el trabajo de toda una vida». Él puso los ojos en blanco. «Ay, mamá, siempre exageras. Además, ya estás grande para estar cuidando un lugar así». «¿Ya estás grande?» Tenía 58 años y más energía que él después de un día de trabajo. Sentí el golpe directo al orgullo. «Esta casa es mía y vengo cuando quiero. No te toca a ti decidir cuándo puedo venir».
Él suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. Mira, ¿por qué no regresas a la Ciudad de México? Mañana vienen unos amigos y sería incómodo que estuvieras aquí. Incómodo. En mi propia casa. Intenté pasar a su lado para entrar, pero Paula se puso enfrente, bloqueándome el paso. Usó mi nombre de pila por primera vez. Rebeca, sería mejor que te fueras, ya nos instalamos y la verdad estorbas. En ese instante, Ricardo se levantó y soltó la frase que se tatuó en mi memoria. Mamá, esta casa ya es nuestra. Paula y yo la necesitamos más que tú. Tienes tu departamento en la ciudad. No seas egoísta. Lo miré a los ojos y vi algo que me heló el alma. No había amor, no había compasión, no quedaba nada de ese niño que Roberto y yo habíamos criado, solo frialdad y cálculo. No puedes hacer esto, Ricardo. Legalmente esta casa es mía. Él sonrió, una sonrisa torcida. Por ahora, mamá, por ahora. Me fui de ahí derrotada. Había sido expulsada de mi propia casa por mi único hijo. El camino de regreso fue un borrón de lágrimas y rabia. 3 días después, el teléfono sonó. Era Ricardo hablando como si nada hubiera pasado. Mamá, ya tomé una decisión. La casa del lago se va a transferir a los papás de Paula. Creí que había escuchado mal. ¿Qué? Marco y Vera necesitan un lugar para vivir ahora que ya se jubilaron, y la casa es perfecta para ellos. Ya hablé con un abogado. Ricardo, estás loco. Esa casa es mía, tu papá y yo. Mi papá lleva 5 años muerto, mamá. Me interrumpió gritando. Tienes que superarlo. Esa casa es una carga para ti. Te estoy haciendo un favor. Darle la casa que construí con mi sangre y sudor a unos casi desconocidos. Ahora también son mi familia, añadió con frialdad. Y no debes volver ahí. Se mudan el próximo domingo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, tratando de entender hasta dónde llegaba la traición de mi propio hijo. Ese día algo se rompió dentro de mí, pero, curiosamente, en lugar de desmoronarme, sentí que algo se acomodaba. Era como si, por fin, estuviera viendo la realidad con ojos nuevos. Me di cuenta de que desde la muerte de Roberto me había convertido en una especie de cajero automático con sentimientos. Pagué la boda de ensueño, el carro, el departamento, los viajes, las cenas, y cada vez que dudaba, el miedo a perder a mi único hijo me hacía decir que sí. Pero eso no era amor, no era familia, era explotación, y yo, que había defendido a tantas personas en los tribunales, no había sabido defenderme de lo más cercano, mi propio hijo. Esa noche dormí poco, pero desperté con una claridad que no sentía desde años. Vi la foto de Roberto en el buró, sonriendo como siempre. Sentí que su mirada me decía, «No dejes que te hagan esto, Rebeca». Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «María, soy yo. Necesito tu ayuda». María Silva no era solo mi abogada de confianza, era mi amiga desde la facultad, una mujer inteligente, dura cuando hacía falta, de esas que no se dejan intimidar por nadie. La vi al día siguiente en su oficina. Le conté todo, desde la escena en la casa hasta la llamada donde Ricardo anunciaba que transferiría la propiedad a sus suegros. María escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpirme. «Rebeca, esto es absurdo», dijo al final con la mandíbula apretada. «Tu hijo no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. La casa está a tu nombre, solo a tu nombre». «Pero dijo que ya habló con un abogado», balbuceé. «Probablemente están contando con tu pasividad», respondió ella mirándome directo a los ojos. «Creen que, por amor, te vas a dejar, que vas a ceder, que vas a aceptar la humillación con tal de no perderlo». Me dolió porque era cierto. Durante años había hecho justo eso. «¿Qué puedo hacer?», pregunté sintiéndome pequeña pero decidida. «Primero vamos a reunir todos los documentos de la casa, escrituras,
pagos de impuestos, recibos de mantenimiento, todo lo que demuestre que tú eres la única dueña y que siempre te has hecho cargo. Después, vemos nuestras opciones. Volví a mi departamento y pasé el día entero rodeada de carpetas, papeles viejos, sobres polvosos. Fui sacando documentos, escaneándolos, ordenándolos como si estuviera armando el expediente más importante de mi carrera. Y, de alguna manera, lo era. Entre las cajas encontré un álbum de fotos de la construcción de la casa. Ahí estaba Roberto, con casco de obra y sonrisa gigantesca. Ahí estaba yo, cargando costales de cemento y pintando paredes. Ahí estaba Ricardo, adolescente, riéndose mientras escogía los colores de su cuarto. Me pregunté, ¿dónde quedó ese niño? Al día siguiente regresé con María para revisar todo el material. Mientras ella analizaba los papeles, mi celular sonó. Era Fernanda, mi vecina de Tequesquitengo. «Rebeca, está pasando algo raro en tu casa», dijo un poco agitada. «Hoy en la mañana vi a una pareja midiendo el terreno, con una mujer que parece ser agente inmobiliaria. Estaban tomando fotos, apuntes, todo muy formal. Sentí que la sangre se me helaba». «¿Estás segura?» «Completamente. Una de esas personas era Vera, la mamá de Paula. En ese momento lo entendí todo. No solo querían vivir en mi casa, querían venderla, lucrar con ella, borrarnos a Roberto y a mí de ese lugar, convertir nuestros recuerdos en dinero». Colgué y me quedé en silencio unos segundos. María me observaba con atención. «Rebeca, creo que ya sé cómo quiero pelear esta batalla», dije despacio. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí ganas de luchar de verdad. Fernanda no era solo mi vecina del lago. Era una ingeniera electrónica brillante que trabajaba con sistemas de automatización residencial. Si alguien podía ayudarme a convertir mi casa en una experiencia inolvidable para ciertos invitados, era ella. La llamé esa misma tarde. Cuando le conté todo, hizo una pausa y luego soltó. «Esto es una locura, pero una locura muy justa. Claro que te ayudo». En los días siguientes, mientras María preparaba la estrategia legal, Fernanda y yo convertimos la Casa del Lago en nuestro laboratorio secreto. Instalamos sensores de movimiento en cada cuarto, conectados a un sistema de sonido ambiental capaz de reproducir desde sonidos suaves hasta susurros escalofriantes. Colocamos luces LED programables que podían parpadear de forma aleatoria, simulando fallas eléctricas. Adaptamos algunas tuberías para que los grifos pudieran abrirse solos a distancia. Y, como toque final, instalamos proyectores discretos que podían crear siluetas humanas moviéndose en las paredes. Todo quedaba controlado desde una aplicación en mi celular. Podía subir y bajar la intensidad de las luces, activar sonidos, abrir el agua de la cocina o del baño, prender o apagar el sistema de riego del jardín. Era como tener un control remoto del miedo. El sábado, un día antes de la mudanza oficial de los suegros de Paula, Fernanda y yo colocamos un letrero pequeño a la entrada de la propiedad. Aviso: esta propiedad está protegida. No decía por qué, ni por quién, ni cómo. Era un mensaje lo suficientemente ambiguo para que, si después se quejaban, yo pudiera decir que habían sido advertidos. Esa noche regresé a la Ciudad de México. Fernanda se quedó cerca del lago, lista para observar todo y avisarme. Yo, desde mi departamento, solo tenía que esperar el momento exacto para encender la magia. El domingo por la mañana, mi celular vibró. Un mensaje de Fernanda. Llegaron 2 carros, Ricardo, Paula y los papás de ella. Traen muchas maletas. Sentí el corazón en la garganta. Llegó la hora, pensé. Abrí el enlace de la cámara de seguridad que habíamos instalado discretamente en el porche. Desde la pantalla de mi celular los vi entrar, ignorando por completo el aviso en la entrada. Ricardo caminaba por la sala con aire triunfal, enseñando cada rincón,
como si fuera un real estate agent profesional. Paula cargaba maletas y Marco y Vera miraban todo con cara de satisfacción. Todos sonreían. Estaban celebrando su conquista. Toqué un botón en la AP. Primero las luces empezaron a parpadear suavemente. Algo sutil, como si hubiera una pequeña falla eléctrica. Sus caras cambiaron de «qué bonito» a «qué raro». Después activé el sistema de sonido. Un zumbido bajo comenzó a salir de las paredes, casi imperceptible al principio, como si la casa respirara. ¿Escuchan eso?, preguntó Marco, el suegro, mirando alrededor. «Ha de ser algo del sistema eléctrico, no se preocupen», dijo Ricardo, pero ya se veía incómodo. Subí la intensidad. El zumbido se transformó en susurros. Palabras cortadas, casi incompr. Subí la intensidad. El zumbido se transformó en susurros. Palabras cortadas, apenas comprensibles, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. «Salgan. No entren. No es su casa». Las frases se mezclaban, repetidas en un eco suave pero perturbador. «¿Qué diablos es eso?», preguntó Vera tomándose del brazo de Marco. «Ha de ser el viento o algo de la instalación», insistió Ricardo, pero ya no sonaba tan seguro. Mientras tanto, a través de la cámara, yo podía ver cómo Paula dejaba las maletas en el piso, mirando hacia arriba como si el techo fuera a caerse en cualquier momento. Activé el primer grifo. En la cocina el agua empezó a salir de repente, como si alguien hubiera abierto la llave con fuerza. Paula pegó un brinco. «Ricardo, el agua se abrió sola». «Seguramente está fallando algo de la plomería», contestó él, pero ahora caminaba más rápido, mirando todo con recelo. Luego encendí el proyector de la sala. En una de las paredes apareció la silueta de una figura alta, inmóvil al principio, luego desplazándose lentamente hacia ellos. No tenía rostro, solo una sombra alargada, pero el efecto era suficiente para ponerle los pelos de punta a cualquiera. «¡Ay, no, no, no!», gritó Vera. «Marco, yo no me voy a quedar aquí». Paula apretó los labios, pálida. «Ricardo, esto no es normal». Él intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban. «Debe ser algo que instaló mi mamá. Algún sistema raro, ya la conocen, siempre exagerando». Sonreí sola en mi departamento. No tenía idea de cuánto estaba exagerando. Hasta ahora. Decidí subir el nivel. Apagué todas las luces de golpe. La casa se quedó completamente a oscuras. Solo duró 10 segundos, pero esos 10 segundos se sintieron eternos, incluso para mí, que estaba a kilómetros de distancia. Conté mentalmente 1, 2, 3, al 10. Volví a encenderlas, pero ahora en modo estroboscópico, parpadeando rápido como si la casa estuviera teniendo un ataque de nervios. Al mismo tiempo, los susurros se alzaron con más claridad. «Salgan de aquí. No son bienvenidos. No es su casa». Marco soltó un grito ahogado. Vera se tapó los oídos. Paula tropezó con una de las maletas y casi se cae. «¡Ya basta!», gritó por fin Ricardo. «Esto es cosa de mi madre. Ella está haciendo esto». Como si la casa respondiera a su acusación, activé el sistema de riego del jardín. Los aspersores se encendieron de golpe, lanzando chorros de agua contra las ventanas abiertas. En cuestión de segundos, el agua empezó a entrar por la sala, mojando cortinas y sillones. Fue el caos total. Todos corrieron hacia la puerta empapados, empujándose entre sí. Desde mi celular, los vi salir como si hubieran visto al mismísimo diablo. Pocos minutos después, el teléfono sonó. «¿Qué hiciste?». La voz de Ricardo iba entre rabia y miedo. «No sé de qué hablas, hijo», respondí con calma, mirando la pantalla con la cámara congelada en la imagen de ellos temblando junto al carro. «Esa casa tiene algo raro. Hiciste algo, Rebeca, lo sé». «Tal vez la casa simplemente no quiere que la invadan», dije despacio. «Algunas casas tienen memoria». «Estás loca. Voy a llamar a la policía». «Adelante», contesté. «La casa está a mi nombre.
y no hay nada ilegal en instalar un sistema de automatización avanzada. Hubo un silencio largo. Podía casi escuchar cómo apretaba los dientes del otro lado. Esto no se va a quedar así, mamá. Volveremos mañana con un técnico. Esa casa será de los papás de Paula, te guste o no. Ya veremos, respondí y colgué. 2 horas después, Fernanda me mandó otro mensaje. Llegó la policía. Están adentro con Ricardo, la llamé. ¿Y? Nada, Rebeca. Están revisando el sistema eléctrico, pero todo está dentro de la norma. No hay nada que puedan usar en tu contra. Lo que instalamos es completamente legal. Imaginé la cara de Ricardo, frustrado porque no encontraba un solo delito que denunciar. Quería que la ley estuviera de su lado, pero esta vez la ley estaba conmigo. Al final la policía se fue sin levantar ningún reporte. Marco y Vera insistieron en irse, por ahora. Paula quería denunciar, pero no tenían de qué. Ricardo se quedó parado frente a la casa, mirándola como si fuera un enemigo al que todavía no sabía cómo vencer. La guerra acababa de empezar. Pasaron 3 días. Yo seguía en la Ciudad de México, revisando documentos con María y afinando detalles legales cuando alguien tocó a mi puerta con insistencia. Miré por la mirilla y vi lo inevitable. Ricardo y Paula. Abrí. Necesitamos hablar, dijo él, entrando sin pedir permiso, como si también ese departamento le perteneciera. Paula entró detrás, con los hombros encogidos y la mirada al suelo. Tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. Ricardo se sentó en el sillón de la sala y me miró directo, con los ojos enrojecidos. No sabía si por coraje o por falta de sueño. ¿Qué le hiciste a la casa? Me acomodé en la otra silla, cruzando las piernas con calma. Como ya te dije por teléfono, no sé de qué hablas. No te hagas la tonta, mamá. Esas luces, esos sonidos, el agua, la sombra, eso no pasa solo. La casa tiene un sistema de automatización moderno, respondí. Lo instalé hace unos meses para mayor seguridad y comodidad. Él soltó una risa seca. ¿Comodidad? Eso no es comodidad, es una trampa. Lo miré fija. ¿Una trampa para quién, Ricardo? ¿Para la legítima dueña de la casa? ¿O para los que entran como si fuera suya sin pedir permiso? Su cara se puso roja de coraje. No somos invasores. Esa casa debería ser mía por derecho. Papá hubiera querido que fuera así. Sentí el golpe directo al corazón. No te atrevas a usar a tu padre para justificar esto, dije, con la voz baja pero firme. Roberto jamás hubiera aprobado lo que estás haciendo. No sabes lo que él hubiera querido, respondió, levantándose un poco. Lleva muerto 5 años. Y curiosamente, en esos 5 años tú no te acordaste de la casa hasta que decidiste que sería un buen regalo para tus suegros. Paula habló por primera vez, con voz suave, apenas audible. Rebeca, solo estamos tratando de ayudar a mis papás. Necesitan un lugar donde vivir, y tú casi no vas a esa casa. La miré. ¿Y por qué tendría que regalarles mi casa a tus papás, Paula? Gente que apenas conozco. Ella se quedó callada. Porque ahora somos familia, susurró al final. Reí amargamente. La familia no te saca de tu propia casa. La familia no planea vender tu hogar a tus espaldas. La familia no te ve como un cajero automático. La familia respeta. Ricardo dio un paso hacia mí, señalándome con el dedo. Siempre has sido así, controladora, creyendo que solo tú sabes qué es lo mejor para todos. ¿Y tú siempre has sido egoísta, Ricardo? Respondí sin subir la voz. Siempre queriendo más. Nunca te alcanza lo que tienes. Yo cuidé de ti después de que papá murió, gritó. Yo estuve ahí cuando te hundiste en la depresión, cuando no querías salir de la cama. ¿Cuidaste de mí o cuidaste de mi dinero?, pregunté. Sentí cómo las palabras salían solas, después de años de haberlas tenido atoradas en la garganta. Porque en estos 5 años, lo único que has hecho es pedirme.
La boda de lujo, el carro, el enganche del departamento, los viajes. Y yo siempre te dije que sí, porque tenía miedo de perderte. El silencio cayó como un bloque de concreto. Paula miraba al piso, inmóvil. Pero ahora ya entendí algo, continué. No eras tú el que tenía miedo de perderme. Era yo la que tenía miedo de que te fueras, si dejaba de pagarte todo. Ricardo respiraba agitado con los puños cerrados. Esto no se va a quedar así, dijo al fin. Si es necesario, vamos a ir a los tribunales. Le vamos a contar a todos que te volviste loca, que convertiste esa casa en una trampa. Hazlo, respondí. Y yo les voy a mostrar a todos cómo mi propio hijo intentó robarme. Tengo documentos, testigos, llamadas. ¿De verdad quieres ir por ahí? Tomó su mochila, se encaminó a la puerta. Te vas a arrepentir, mamá. Vamos a cortar todo lazo contigo. Nunca más te voy a volver a hablar. Es triste que uses eso como amenaza, dije, apoyándome en el respaldo de la silla. El amor verdadero no viene con condiciones. Antes de irse, se volteó una última vez. Sus ojos se veían fríos, como si hubiera borrado todo rastro de cariño. Esa casa va a ser de los papás de Paula, aunque tenga que esperar a que te mueras para que eso pase. La puerta se cerró. Me quedé sola, en silencio, esperando sentirme devastada. Pero, sorprendentemente, lo que sentí fue algo distinto, una especie de paz rara, amarga pero liberadora. La máscara se había caído. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Y cuando dejas de fingir, es cuando realmente puedes empezar a tomar decisiones. No dormí esa noche. No porque estuviera triste, sino porque mi mente trabajaba como hacía años no lo hacía. Me quedé sentada frente a la ventana del departamento, viendo las luces de la Ciudad de México, pensando en Roberto, en la casa, en Ricardo. Y entonces lo supe. No iba a pelear por la casa para quedármela, ya no. Iba a pelear por la casa para liberar mi vida. A la mañana siguiente llamé a María. Estoy lista, le dije. Ella, que me había conocido cuando era una abogada joven, feroz, con fuego en los ojos, sonrió al escucharme así de decidida. ¿Qué tienes en mente? Tomé aire profundo. Quiero donar la casa del lago. María parpadeó. ¿Estás segura? Es una decisión grande, irreversible. Sí, respondí. Pero quiero hacerlo con una condición: conservar el derecho de uso vitalicio. No quiero perder el lugar, pero tampoco quiero que quede en manos equivocadas cuando yo ya no esté. Ella asintió, ya entrando en modo profesional. Podemos donarla a una institución confiable. ¿Alguna idea? Sí la tenía. La Fundación Segunda Oportunidad, una organización respetada que ayudaba a niños que habían perdido a sus padres. Niños que, como esos pequeños que corrían por la calle con la ropa descosida y mochilas vacías, necesitaban un lugar donde sentirse seguros. En 3 semanas todo estuvo listo. Documentos revisados, evaluaciones legales, estudios psicológicos que confirmaban mi lucidez, todo lo que se necesitaba para blindar el regalo y evitar cualquier impugnación. El día de la firma en la notaría llegó, y no estaba sola. Ricardo entró acompañado de Paula y de sus padres. Era obvio que habían venido con la intención de intimidarme, o quizás de presionarme emocionalmente. No sabían lo equivocadísimos que estaban. La notaria Sofía, una mujer seria, de traje impecable, comenzó a leer. Estamos aquí para formalizar el conocimiento de la donación de la propiedad ubicada en Tequesquitengo. Ricardo levantó la mano, interrumpiendo. ¿Donación? ¿Qué donación? María le entregó la carpeta. La casa fue donada a la Fundación Segunda Oportunidad. La donación ya está registrada. ¡Es irrevocable! Ricardo hojeó desesperado los papeles. Su rostro pasó por todos los colores posibles: incredulidad, furia, miedo, impotencia. «Esto no puede ser legal». «Lo es», respondió Sofía. «La señora Rebeca es la única propietaria.
tiene pleno derecho de disponer de la propiedad. Paula se quedó rígida. Marco y Vera se miraron entre sí con horror silencioso. Los planes que habían hecho, los sueños de vivir gratuitamente en una casa hermosa junto al lago, se evaporaron como humo. ¿Y nosotros?, preguntó Vera con voz temblorosa. Pensábamos que íbamos a vivir ahí. Lo siento, respondió María sin un gramo de simpatía. Pero la casa ya no pertenece a ningún particular. Pertenece a la fundación. Ricardo me clavó la mirada. ¿Hiciste esto para castigarnos? Lo miré directamente, sin apartar los ojos. No, Ricardo. Lo hice para darle a esa casa un propósito más grande que tus caprichos, un propósito que honre la memoria de tu padre. Él apretó la mandíbula. Vamos a impugnar. Vamos a demostrar que no estás en tu sano juicio. Sofía intervino con elegancia fría. La señora Rebeca se sometió a una evaluación psicológica completa antes de la donación. Los informes están adjuntos al expediente. Certifican su capacidad mental al 100%. Ricardo se derrumbó un poco. Por primera vez en toda esta tragedia, vi vulnerabilidad real en su rostro. ¿Por qué, mamá?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué hacernos esto? No te hice nada, hijo, respondí con suavidad pero firmeza. Tú intentaste quitarme mi casa. Yo solo protegí lo que construí con tu padre. Los suegros huyeron primero, avergonzados. Paula los siguió, con lágrimas en los ojos. Ricardo se quedó de pie un momento, derrotado, roto. Te vas a arrepentir, susurró. Ya me arrepentí de muchas cosas, le dije, pero no de esta. Salió sin decir adiós. Esa misma tarde regresé a Tequesquitengo y retiré todos los dispositivos que Fernanda y yo habíamos instalado. La casa volvió a ser lo que había sido siempre, mi refugio. Los primeros meses después de la donación fueron extraños. El silencio de Ricardo dolía, pero no como antes. Ahora dolía limpio, sin ansiedad, sin culpa. Era una herida, sí, pero una herida que podía sanar. Me concentré en transformar la casa. Quité las tablas de la terraza que ya estaban viejas y las reemplacé por madera nueva, más clara. Planté flores, bugambilias, alcatraces, lavanda. Pinté la sala de un tono cálido que siempre quise poner, pero Roberto decía que era demasiado alegre. Ahora entendía que ya era hora de permitirme alegría. Un día recibí la llamada del director de la fundación. Señora Rebeca, ¿cree que podríamos llevar un pequeño grupo de niños para pasar un fin de semana en la casa? Les haría mucho bien. Claro que sí, respondí sin pensarlo. La casa sería feliz de recibirlos. 2 semanas después, 5 niños entre 8 y 12 años llegaron con 2 educadores. Desde que pisaron el jardín, la casa cobró vida. Risas, carreras, chapuzones en el lago, gritos de sorpresa al ver los peces acercarse al muelle. Yo estaba preparando bocadillos cuando Juliano, un niño de 10 años con ojos enormes y chispeantes, se acercó a mí. «Tía Rebeca», dijo con naturalidad, «esta casa es mágica, como que le gustamos». Se me formó un nudo en la garganta. «¿Y por qué crees eso?», pregunté. «Porque se siente calientita, como si nos abrazara». Mi papá decía que las casas tienen alma. «Tu papá era un hombre muy sabio», le respondí, acariciándole el cabello. Mientras lo veía correr de nuevo con los otros niños, supe que Roberto habría estado orgulloso, y así pasó el tiempo. Los niños regresaban cada mes. La casa dejó de ser solo un mausoleo de recuerdos y se convirtió en un nido lleno de vida. Y yo también fui renaciendo. 1 año después, recibí una llamada inesperada. La voz del otro lado era suave, nerviosa. «Rebeca, soy Paula. ¿Podemos hablar?» Nos vimos en una cafetería pequeña en la ciudad. Ella llegó sola, con el rostro cansado y más delgada. Ni rastro de esa mujer pretenciosa que había conocido.
Se sentó frente a mí, tomó aire y lo soltó de golpe. Ricardo y yo nos separamos. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Después de lo que pasó con la casa, algo se rompió. Todo lo que quedó fue resentimiento y presión. Nunca volvió a ser el mismo. Bajó la mirada. Yo tampoco. Tomó su taza con manos temblorosas. Rebeca, yo quiero disculparme. De verdad, quiero que sepas que yo nunca quise quitarte la casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo fue idea de mis padres y de Ricardo. Ellos ya tenían planeado venderla. Iban a quedarse con el dinero. Y yo dejé que eso pasara. Yo también fui parte. Me dolió escucharlo, aunque ya lo sabía. ¿Y por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque quiero cerrar este ciclo. Porque quiero hacerlo bien antes de seguir con mi vida. Y porque hizo una pausa larga. Lo que hiciste con la casa fue lo correcto. Esos niños necesitan ese lugar más que nosotros. Asentí, agradecida por su honestidad. No nos abrazamos, no lloramos juntas, no nos convertimos en amigas, solo nos dimos un cierre digno, y eso fue suficiente. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, vi un carro desconocido estacionarse en la entrada. El corazón me dio un brinco. De él bajó Ricardo. Estaba irreconocible, más delgado, la barba crecida, la mirada cansada, pero diferente. Menos arrogante, más humano. Caminó hacia mí despacio. Mamá, dijo simplemente. Ricardo. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, pero también sin soberbia. Solo se sentó. Nos quedamos en silencio largo rato, mirando el lago. Paula me contó todo, dijo al fin. Asentí. También me dijo lo de los niños, que vienen, que juegan aquí. Sonrió apenas, como si eso le aliviara el alma. A papá le hubiera encantado eso, suspiré. Sí, a él siempre le gustó ver esta casa llena de vida. Ricardo se frotó la cara. Mamá, yo estuve muy mal. Yo me perdí. Después de que papá murió, me quedé enojado con todo. Pero contigo más que con nadie. No sabía cómo manejar ese dolor. Y me convertí en alguien horrible. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo, mi verdadero hijo, el que Roberto y yo habíamos criado. Todos nos perdimos cuando él se fue, le dije con un hilo de voz. Pero tú encontraste el camino y yo no. Se le quebró la voz. ¿Puedo empezar hoy? Guardé silencio un momento. No iba a ofrecer perdón fácil. No sería justo para mí. El camino de regreso es largo, respondí al fin, y empieza con arrepentimiento verdadero, no con palabras. Él asintió, aceptando sin discutir. Entonces, ya empecé. Se levantó. ¿Puedo volver algún día? Respiré hondo. La casa estará aquí, respondí, y yo también. Mientras su carro se alejaba, sentí una presencia cálida a mi lado. No era un fantasma, era Roberto, de alguna forma, aprobando lo que acababa de suceder. Esa casa nunca tuvo un espíritu maligno. Esa casa siempre tuvo una guardiana, yo. Transformé la traición en libertad, transformé la rabia en propósito y convertí un hogar que casi me arrebatan en refugio para quienes más lo necesitan.